Hay una diferencia entre estar ocupado y estar construyendo algo. Y es una diferencia que mucha gente no nota hasta que pasan los años y se preguntan por qué. Con todo lo que han hecho, siguen sintiéndose en el mismo lugar. Ocupado significa que el día está lleno, que hay cosas que hacer, compromisos que cumplir, urgencias que atender. Construir significa que cada día hay algo, aunque sea pequeño, que te acerca a lo que importa, que tiene dirección, que tiene sentido más allá de sobrevivir la semana. La pregunta de hoy es directa y merece una respuesta honesta. ¿Estás construyendo algo o solo estás sobreviviendo? Javier cumplió 38 años y ese día hizo algo que no tenía planeado. No hubo fiesta grande. Fue un cumpleaños tranquilo y en algún momento de la tarde, mientras todos seguían con su día, él se sentó solo con una pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Qué he construido en estos 38 años? No era una pregunta de autocompasión, era genuina, y la respuesta que llegó lo incomodó más de lo que esperaba. Había trabajado mucho, había cumplido, había sido responsable, tenía un trabajo estable, pagaba sus cuentas, mantenía a su familia. Desde afuera todo funcionaba. Pero cuando buscaba algo que pudiera señalar como suyo, algo que hubiera elegido construir con intención, algo que lo representara más allá de cumplir con lo que se espera de él, el silencio era incómodo. No había proyectos propios, no había una dirección que hubiera elegido. Había respondido a lo que llegaba, había resuelto lo que había que resolver y había llegado a los 38 sin haber tomado el timón de su propia vida de manera consciente. Ese momento no lo hundió, pero sí lo movió. No de manera dramática, sino con una claridad que no había tenido antes. Si no empezaba a construir algo con intención, los próximos 10 años iban a verse exactamente igual que los anteriores. Y esa posibilidad de repente le pesó más que cualquier incomodidad que pudiera traer el cambio. Existe una distinción que me parece fundamental entre dos modos de vivir que desde afuera pueden verse parecidos, pero que por dentro son completamente distintos. El modo supervivencia es reactivo. Respondes a lo que llega, resuelves lo urgente, llegas al final del día habiendo cumplido con todo lo que se esperaba de ti, y mañana haces lo mismo. No hay nada malo en ese modo cuando es temporal. Cuando hay una crisis, cuando las circunstancias lo exigen, cuando necesitas estabilizarte antes de poder moverte. El problema es cuando se vuelve permanente. Cuando lo que era una etapa se convierte en la única forma que conoces de operar. El modo construcción es diferente. No significa que no hay urgencias ni que todo es fácil. Significa que además de responder a lo que llega, hay algo que estás edificando. Una dirección que elegiste, un proyecto, una habilidad, una relación, una versión de ti mismo que estás trabajando de manera activa. Puede ser algo pequeño, no tiene que ser un emprendimiento ni un gran plan de vida. Puede ser aprender algo que te apasiona. Puede ser mejorar en tu trabajo con intención, no solo por inercia. Puede ser construir una relación más profunda con tu familia. Puede ser cuidar tu salud como una decisión, no como una obligación. Lo que importa es que hay una dirección, que no estás solo respondiendo, sino también avanzando hacia algo. Esa diferencia, aunque sutil, cambia completamente cómo te sientes al final del día y cómo te sientes al final de los años. Yo he vivido en modo supervivencia por periodos más largos de lo que me gustaría admitir. Épocas donde el día se llenaba solo y yo llegaba a la noche habiendo hecho muchas cosas pero sin sentir que había avanzado en ninguna dirección en particular. Y lo que aprendí de esos periodos es que el agotamiento que generan no es solo físico, es un agotamiento de sentido, de no saber muy bien para qué es todo lo que estás haciendo. La diferencia que noté cuando empecé a tener algo que construir, aunque fuera pequeño, fue inmediata. No en los resultados, que toman tiempo, sino en cómo me sentía dentro de los días.
Había algo que jalaba hacia adelante, algo que hacía que levantarme tuviera una razón más allá de resolver lo urgente. Eso, aunque suene intangible, es uno de los combustibles más poderosos que existen. En 1 Corintios 3:10 hay algo que me parece muy concreto para este tema. Cada uno debe de tener cuidado de cómo construye. ¿Cómo construye? No si construye, no cuánto construye, cómo. Hay una responsabilidad implícita en este versículo que va más allá de la productividad o el éxito. Es la idea de que tu vida es algo que estás editando, conscientemente o no, y que vale la pena detenerse a pensar si lo estás haciendo con intención o simplemente dejando que se construya sola. Porque si no tomas las decisiones sobre tu vida, alguien más lo hará. El entorno, las expectativas, la inercia de lo que ya existe. Y la pregunta no es si vas a construir algo. Ya lo estás haciendo. La pregunta es si lo estás haciendo a propósito. Sobrevivir no es poco. Hay momentos en la vida donde sobrevivir es exactamente lo que se necesita. Donde mantener lo que tienes, cumplir con lo que corresponde y llegar al final del día es suficiente y está bien. Pero si ese modo se extiende demasiado, si los meses pasan y la única respuesta a ¿qué estás construyendo? Es ¿estoy llegando al final de la semana? Vale la pena detenerse. No para angustiarte, no para compararte con nadie, sino para hacerte una pregunta honesta. ¿Hay algo en mi vida ahora mismo que está construyendo con intención? Algo que dentro de un año puede ver y decir, esto lo fui construyendo yo, decisión por decisión. Si la respuesta es sí, cuídalo. Protege el tiempo que le das. No dejes que lo urgente siempre gane sobre lo importante. Si la respuesta es no, no necesitas un plan perfecto para empezar. Solo necesitas una dirección, una cosa hacia la que moverte, un proyecto, una habilidad, una meta que sea tuya de verdad. Porque la vida que quieres no va a aparecer sola. Se construye pieza por pieza, decisión por decisión, día por día. Y el mejor momento para empezar no es cuando todo es perfecto. Es ahora, desde donde estás, con lo que tienes. Hoy, una sola pregunta para llevar contigo. ¿Qué estoy construyendo ahora mismo que dentro de un año pueda haber? Si tienes una respuesta clara, escríbela. Recuérdate por qué importa. Si no tienes una respuesta, escribe eso también. Y debajo escribe una sola cosa que podrías empezar a construir. No tienes que saber cómo termina, solo necesitas saber hacia dónde apunta. Eso ya es dejar de sobrevivir y empezar a construir. Ocupado no es lo mismo que avanzando. Asegúrate de que tu tiempo no solo se gasta, sino que construye algo. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.